¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Capítulo de este 23 de noviembre, día martes. Es casi un arranque de semana en términos naturales, a propósito del fin de semana largo que dejamos atrás en el día de ayer, con la ola de calor que ha cesado en algunos lugares, no en todos, a la cual precede la tempestad, la lluvia, el temporal en algunos lugares, pero básicamente en el aflorar de la continuidad de los días en la Argentina. Esta es una imagen que todo lo dice, y es la idea de un clima de tensión e intimidación social creciente, ambas cosas. Es lo que está pasando o lo que pasó frente al edificio de Clarín, que ojalá que rápidamente sea develado, quién es, por qué, a propósito de qué. Esta era la imagen, esta madrugada, son bombas Molotov, hacen recordar los peores capítulos de la violencia en la Argentina. Amplio repudio, por cierto, y enhorabuena de todo el arco político y de distintas entidades, inclusive del presidente, de la Cámpora, del ministro Aníbal Fernández, solo por citar algunos dentro del oficialismo que también repudiaron. Y ojo que cuando uno se repudia, hechos como estos no se repudia por los trabajadores de Clarín. Sin empresa no hay trabajadores. Es la empresa también, aunque uno tenga la infinidad de diferencias que pueda tener. Es muy serio lo que esto significa, es lo que dijo Ricardo Roa. El juez federal Luis Rodríguez ya investiga el caso. ADEPA, FOPEA han condenado la agresión, es una expresión de intolerancia e intimidación, y me quedo en esa palabra. Hubo un fuerte repudio de nosotros, pero también de la dirigencia política. El presidente pidió que se identifique a los autores del hecho. La violencia siempre altera la convivencia democrática, dijo Alberto Fernández. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también pidió por una sanción. Y la Cámpora inclusive se sumó al rechazo, más allá de que la oposición al unísono se hizo eco de algo que hay que rápidamente develar para saber quiénes, insisto, y por qué. Anoche tuvimos otra noche de violencia en Rosario, también con ataques intimidatorios. En una casa, 17 balas. Más allá del ataque que hablábamos ayer en 2 restaurantes o parrillas, de las más conocidas, el Establo en particular, el domingo por la noche. Y también lo que ha sucedido, que es esta una de las imágenes, y lo que está sucediendo casi desde la apertura y el aflorar de la nueva normalidad pospandemia, que veremos si tiene continuidad larga o si en algún momento hay que volver a cerrar, como dijo o amenazó el propio Kreplak, diciendo que eventualmente los casos también van a poder crecer, o van a crecer, como ha sucedido definitivamente en Europa. En este clima de intimidación está el conflicto de los mapuches, la Patagonia Argentina, donde acaba de concluir la autopsia que se le ha practicado al joven de 29 años, baleado y asesinado en la noche del día domingo, Elías Garay, ahí en Cuesta del Ternero. La autopsia confirma que es un disparo en la cabeza, el que terminó con su vida allí en el Bolsón. Referentes de las comunidades hablaron de la presencia de sicarios. En el gobierno no rechazan la teoría, pero le suman la de una pelea interna entre bandas. En el medio, la propia gente del lugar, habitantes, salieron a caballo a enfrentar a los propios manifestantes y correrlos. Imágenes que se viralizaron el domingo por la noche, con un Estado que está replegado, recluido, casi sin intervención, con gendarmes que estaban a 50 kilómetros. Según los dichos del propio Aníbal Fernández, que fue el argumento para decir que esa bala que terminó con la vida del joven de 29 años en ningún caso había sido de un gendarme, porque allí no estaban. Pregunta del millón, ¿y dónde estaban los gendarmes cuando el conflicto está básicamente centrado allí? ¿No era que iba a haber refuerzos? Lo mismo que en Rosario. ¿Dónde estaban cuando pasaba todo esto? ¿Dónde están? Lo cierto es que ahora tenemos a sectores que dicen pertenecer a comunidades mapuches que, en repudio por el asesinato del joven de 29 años, se han movilizado a vaca muerta y están produciendo algunos cortes que otra vez están afectando la producción en el principal yacimiento hidrocarburífero de la Argentina. Elías Garay hasta pudo haber muerto por la bala, dicen, de cazadores furtivos, que, hartos de estos episodios, también salieron
a repudiar los cortes, las quemas, las usurpaciones, en medio de un creciente contexto de desestabilización producido por unos pocos, a los cuales el Estado parece no saber, no querer, no poder combatir con cierta complacencia, porque también por acción o por omisión muchas veces es cómplice. Aquí parecería ser por ambas cosas. Y el último tema de la geografía que muestra la Argentina en este martes. Insisto, en un clima creciente de tensión e intimidación en el país. La multitudinaria marcha en Plaza de Mayo, una vez más, de un colectivo heterogéneo de organizaciones sociales que están produciendo una marcha a nivel país. Son grupos de distintas organizaciones que se han concentrado en 9 de julio y Plaza de Mayo, pero que en realidad están produciendo hechos en toda la Argentina. Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, Cuba MTR Mido, Movimiento 29 de Mayo, Bloque Piquetero Nacional, Movimiento Socialista de los Trabajadores Teresa Vive, y entre las consignas dicen contra el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa, contra el ajuste y por trabajo, pero piden un bono navideño a propósito de no tenerlo. Y le exigen que se lo pague ¿quién? El Estado, que es el que paga en buena medida muchos de los que allí están con una ayuda social que no los saca de la pobreza, les mejora la condición, punto. No más que eso. Con un Estado que cada vez tiene menos para pagar y para dar, de manera sostenible, porque todo lo extrae de un sector privado que cada vez es más chico, más pequeño, produce menos, en un país que tiene el ingreso per cápita por habitante peor distribuido, inclusive, igual al de 1974. Está empezando la desconcentración, esa es una imagen del día. Estos son los 4 hechos que a mi gusto componen finalmente la geografía de la Argentina. Reemplacé el 3 de las 3 por 4 imágenes que tienen un denominador común, la tensión y efectivamente el clima de intimidación en la Argentina. Nos vamos de lleno a los móviles, ya saludo a Lourdes Marchesi, ya